Empezamos la Santa Cuaresma yendo con Cristo al desierto y contemplando a Jesús, verdadero hombre y Dios verdadero, tentado por Satanás en las tres actitudes humanas más susceptibles, más vulnerables de ser invadidas por el enemigo. Y por eso es bien que meditemos hoy en la actitud de Jesús, esa actitud soberana, libérrima, elegantísima, en la acepción más pura etimológica de la palabra elegancia, que viene de elegir. Elegante es el que elige. Qué elegante es esta persona, porque sabe elegir cómo vestirse, cómo hablar, cómo actuar. Pues Jesús es la elegancia suma porque elige siempre perfectamente. Vamos a contemplarle hoy en sus tentaciones y vamos a hacerlo con los ojos de María. En este primer sábado de mes, a través del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, contemplemos el corazón humano de Jesús tentado, ese corazón unido sustancialmente a la divinidad, ese corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre y que es zarandeado por Satanás. Vamos a contemplarle con María y vamos a hacerlo como lo hemos hecho otras veces, según el enfoque tan original, tan colorista de la mística ciudad de Dios de la Madre María de Ágreda. Hemos dicho en otras ocasiones que estas cosas, las que no concuerdan exactamente con el Evangelio, se pueden creer o no creer, pero también nos puede ayudar mucho a la piedad el libro de esta mística. Una obra grande, extensa, prolija, y en el libro quinto nos presenta esta venerable mujer a la Virgen Santísima teniendo muchas luces después de haber encontrado al niño Jesús perdido 3 días en el templo. Tuvo María muchas visiones intelectuales sobre la ley santa de Dios, sobre la doctrina evangélica, y también tuvo muchas enseñanzas directas de su hijo. Desde los 12 a los 30 años fue una vida de grandísima intimidad en la casita de Nazaret. María Santísima conoció los artículos de fe que había de creer la Santa Iglesia, tuvo una luz muy especial sobre los 10 mandamientos, tuvo una inteligencia muy alta de los 7 sacramentos y de los 5 preceptos de la Iglesia, y asistía como una espectadora privilegiada a la oración ardentísima de su Hijo, a las peticiones por nosotros. En el capítulo 13 de ese libro quinto explica la Madre Ágreda que al cumplir 33 años de edad, que es la edad perfecta, la plenitud física, María permaneció en aquella disposición con su virginal cuerpo para siempre. No perdió la hermosura, la lozanía, el frescor, la juventud de aquella edad perfecta y juvenil, así como dice también esta autora que por esa razón murió Cristo cumplidos los 33 años, porque su amor ardentísimo quiso esperar que su cuerpo sagrado llegase al término de su natural perfección y vigor, y en todo proporcionado, para ofrecer por nosotros su humanidad santísima con todos los dones de naturaleza y gracia. Por eso también dicen que Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a esa edad, los 33 años. Pues bien, al llegar la Virgen a esa edad, permaneció en ese aspecto físico siempre.
Después nos pintan una serie de capítulos, estoy recorriendo rapidísimamente el libro quinto, los últimos años de San José, cómo estuvo muy quebrantado, aunque vivió solo 60 años, y cómo le asistió en la última parte de su vida con especialísima abnegación su esposa María, y también nos hace asistir la Madre Ágreda al tránsito de San José entre Jesús y María. Cuando murió San José, la Virgen tenía 41 años, nos dice, y después nos la presenta trabajando en la casita de Nazaret, asistida muchas veces por los ángeles, sus coloquios con su Hijo Jesús, y al fin dispone Cristo su predicación y empieza a turbarse el infierno, tanto que Lucifer convoca un conciliábulo en el infierno para impedir las obras de Cristo y de su Madre Santísima. Después la Virgen hace favores especiales a su sobrino Juan Bautista. Este recibe orden del Espíritu Santo para salir a predicar y primero le regala a la Virgen una cruz que tenía a Juan Bautista. Después ofrece al Eterno Padre a su Hijo unigénito para la redención humana, tiene una visión muy clara de la divinidad de Cristo y se despide de él cuando él se va a predicar al desierto. Y después nos la presenta en sus coloquios con los ángeles, nos presenta el bautismo de Jesús y por fin en el capítulo 25 dice: camina nuestro Redentor del bautismo al desierto, donde se ejercitan grandes victorias de las virtudes contra nuestros vicios. Tiene noticia su Madre Santísima y le imita en todo perfectamente. O sea, Jesús se ha bautizado por su primo Juan y ahora se retira. ¿Para qué? Para enseñarnos a vencer al mundo. Porque, dice esta madre, aunque el mundo suele dejar a los que no necesita para sus fines, pero sin embargo el que de veras le desprecia ha de mostrar ese desprecio del mundo, contemptus mundi, en alejarse de él con el afecto y con las obras. ¿Qué hizo Cristo? Venció a la carne para enseñarnos a nosotros a vencer a la carne. ¿Cómo? Con la penitencia de un ayuno muy prolijo, muy extenso, muy largo, con que él afligió su cuerpo inocentísimo. ¿Pero por qué? Si no tenía pasiones que le inclinasen al mal, si no tenía concupiscencia, para enseñarnos. ¿Y por qué venció al demonio con la verdad? Para enseñarnos que todas las tentaciones de este padre de la mentira suelen venir disfrazadas con el engaño. ¿Y por qué quiso hacer esto Cristo antes de echarse a predicar? Para enseñarnos también a desprendernos de todo lo del mundo antes de poder recibir ningún aplauso suyo, porque si el aplauso de los hombres no nos haya mortificados, sino con enemigos domésticos dentro de nuestra casa, por mucho que el Señor nos haga favores y beneficios, el viento de la vanagloria puede hasta trasegar los montes. Y hemos de recordar que somos vasos de barro y llevamos este tesoro en esos recipientes tan quebradizos. Pues bien, Jesús se despide de su primo a la orilla del Jordán y camina al desierto. Le acompañan los ángeles hasta que llega al lugar que en su voluntad tenía preparado. ¿Cuál era? Nos pinta la Madre Ágreda. ¿Dónde estuvo Jesús en el desierto? Era un despoblado entre algunos riscos y peñas secas, y entre ellas estaba una caverna o cueva muy oculta donde hizo alto y la eligió por su posada para los días de su santo ayuno.
Postróse en tierra con profundísima humildad y pegóse a ella, que era siempre el proemio de que usaban su Majestad y la Beatísima Madre para comenzar a orar. Confesó al Eterno Padre y le dio gracias por las obras de su divina diestra y haberle dado aquel puesto y soledad para su retiro. Y al mismo desierto agradeció el aceptarle y recibirle para guardarle escondido del mundo. Continuó su Majestad la oración, puesto en forma de cruz, pidiendo al Padre por la salvación humana. Y algunas veces en estas peticiones, dice la Madre Ágreda, también sudó sangre Jesús en aquellos 40 días. De manera que llega al desierto, se adentra en una cueva, besa la tierra en gesto de humildad, se pone en cruz, comienza a orar al Padre y empiezan a llegar animales que con su instinto le reconocían y daban bramidos y hacían algunos movimientos como reconociendo que allí estaba su Creador. Miren, cuando nuestros primeros padres fueron creados, tenían 5 dones preternaturales, se dice en teología. Primero, integridad, o sea, carecían de concupiscencia. Su sensualidad estaba sojuzgada por la razón. Segundo, inmortalidad. No morirían nunca, pasarían de este mundo al paraíso. Tercero, impasibilidad. No podían sufrir ni estar enfermos. Cuarto, ciencia infusa. Conocían todo lo que necesitaban sin necesidad de aprenderlo. Y quinto, dominio sobre los animales. O sea, esto de que nos ataquen los animales y tengamos que domesticarlos es producto del pecado original. Como Cristo no tenía pecado original, pues vienen los animales como a inclinarse ante Él. Pues no se inclinó un mulo ante la custodia después de llevar 3 días sin comer, cuando habían puesto allí al lado un saco de cebada, recuerden aquel milagro de San Antonio. Pues es mucho más explicable que que los animales se inclinasen ante Cristo. Pues bien, comenzó su Majestad el ayuno sin comer cosa alguna por los 40 días que perseveró en él, y le ofreció al Eterno Padre para recompensa de los desórdenes y vicios que los hombres habían de cometer con el de la gula. Y al modo que Cristo venció este vicio, venció todos los demás. O sea, antes de entrar a ser maestro, predicador, fue venciendo todos los vicios y compensándolos con el ejercicio de sus virtudes heroicas. O sea, si con aquel ayuno recompensaba nuestra gula, durante toda su vida en la tierra, con su ardentísima caridad, estuvo recompensando nuestro desamor. Era, dice la Madre Ágreda, como un amoroso padre de muchos hijos que han cometido todos grandes delitos por los que merecían horrendos castigos. Pues bien, el padre va ofreciendo su hacienda para satisfacer a todos. Va pagando por los delincuentes para sacarlos de la cárcel. Así nuestro amoroso Padre y hermano Jesús pagaba nuestras deudas. En recompensa de nuestra soberbia, ofreció su profundísima humildad. Por nuestra avaricia, la pobreza voluntaria y la desnudez de todo lo que era propio suyo. Por las torpes delicias de los hombres, ofreció su penitencia y aspereza. Por la ira y venganza, su mansedumbre y caridad con los enemigos. Por nuestra pereza y tardanza, su diligentísima solicitud. Y por las falsedades de los hombres y sus envidias, ofreció su sinceridad, la verdad y la dulzura de su amor y trato. Y así iba él solicitando el perdón para los hijos bastardos y desobedientes. Y no solo nos alcanzó el perdón, sino nuevas gracias. Pues bien,
según Cristo oraba así en el desierto durante 40 días, ¿qué pasaba en la casita de Nazaret? Que la Virgen Santísima iba teniendo iluminaciones especiales de lo que su hijo iba haciendo en aquella cueva. ¿De qué manera? Pues tenía visiones, tenía revelaciones, tenía, dice con una hermosa palabra la Madre Ágreda, continuas legacías de los ángeles. O sea que Cristo mandaba como embajadores a los ángeles para que informasen a su madre de lo que él hacía. Y así también los ángeles traían luego a Cristo las palabras que María les encargaba. Porque ¿qué había hecho la Virgen? Fíjense cómo nos la presenta esta obra encantadora. Luego que la Gran Señora tuvo noticia de que estaba nuestro Salvador en el camino del desierto y de su intento, cerró las puertas de su casa, sin que nadie entendiera que estaba en ella, y fue tal su recato en este retiro que los mismos vecinos pensaron se había ausentado como su Hijo Santísimo. Recogióse en su oratorio y en él estuvo 40 días y 40 noches sin salir de allí y sin comer cosa alguna, como sabía que tampoco lo hacía su Hijo Santísimo, guardando entrambos la misma forma y rigor del ayuno. En las demás operaciones, oraciones, peticiones, postraciones y genuflexiones, imitó y acompañó también al Señor, sin dejar alguna. Y lo que es más, que las hacía todas al mismo tiempo, porque para esto se desocupó de todo, y fuera de los avisos que le daban los ángeles, lo conocía con la ilustración que le daba su mismo Hijo en la oración. Conocía todas las operaciones del alma de su Hijo Santísimo y las acciones corporales que antes conocía por los sentidos cuando estaban juntos, ahora las conocía por visión intelectual o se las manifestaban los ángeles santos. Mientras nuestro Salvador estuvo en el desierto, hacía cada día 300 genuflexiones y postraciones, y otras tantas hacía la Madre en su oratorio. Y el tiempo que le restaba le ocupaba de ordinario en hacer cánticos con los ángeles. Y en esta imitación de Cristo cooperó María a todas las oraciones que hizo el Salvador y alcanzó las mismas victorias de los vicios con sus heroicas virtudes. ¿Qué programa tenemos para la Cuaresma? Mirando a María. Decimos, hoy estamos de retiro, pero en realidad estamos de retiro, debemos estar de retiro estos 40 días. Y el programa es cerrar la puerta de nuestra casa de tal manera que los demás piensen que nos hemos ido de viaje, porque no se nos ve ni se nos oye, andar recogidos, entregarnos a la oración y a la penitencia, vivir espiritualmente y cuando podamos físicamente también, con la boca pegada en la tierra, postrados en adoración y estar como en sintonía permanente con todos los movimientos del alma de Cristo. Esto es lo que hace María en estos días santos, 40 días. Muchas veces puede sucedernos que tratemos de hacer la Cuaresma según tal programa, según tal lista de propósitos o de mortificaciones, según las consignas de tal o cual santo. Miremos a la Virgen Santísima. Ella es el mejor modelo, porque nadie como ella ha sintonizado con un corazón tan puro y tan sincronizado con el de Cristo, con las operaciones del alma de su Hijo. De manera que este es nuestro
desafío espiritual en esta Cuaresma. Imitar a María, porque María pasa la Cuaresma imitando a Jesús. Vamos a no detenernos en la última parte de este capítulo, que como en todos los capítulos de esta obra, es la doctrina que la misma Reina del Cielo da a la Madre Ágreda, y vamos a pasar al capítulo siguiente, capítulo 26. Permite Cristo nuestro Salvador ser tentado de Lucifer después del ayuno. Véncele su majestad y tiene noticia de todo su Madre Santísima. Miren, los 3 capítulos que estamos comentando terminan igual. El 25 termina, tiene noticia su Madre Santísima y le imita en todo perfectamente. El 26 termina el título del capítulo, tiene noticia de todo su Madre Santísima. Y el 27 termina, todo lo conocía e imitaba María Santísima. Este es nuestro programa para la Cuaresma. Tener noticia de todo lo que hace Jesús. Miren, hoy nos gusta tener noticias de todo. Estamos al día, no, al segundo, con el Internet, que nos hace perder mucho tiempo y caer en la curiosidad. Pero la única noticia que en realidad nos importa es Jesucristo. Tener noticia del alma de Jesús, seguirle en todos sus movimientos e imitarle. Esto es lo que hace María. Pues miren, en el capítulo 20 de este libro, estamos en el 26, ya la Madre Ágreda había dicho que Lucifer había salido del infierno a buscar a Cristo para tentarle. Y él se había ocultado en el desierto. Y solo después de 40 días de oración y ayuno, dio permiso para que llegase al tentador. Llega el enemigo, se alboroza mucho al ver a Cristo, no sabía que era Dios. ¿Y por qué se alegró mucho el enemigo de encontrar a Cristo allí? Porque estaba sin su madre. Y el demonio temía más a Cristo cuando lo encontraba con María, porque la llamaba su enemiga, porque le vencía siempre. Y entonces presumía la soberbia del dragón que, ausente la Madre Santísima, tenía el triunfo del Hijo seguro. Pero al ponerse de cerca, sintieron todos los demonios gran temor y cobardía, no porque reconociesen a Cristo como Dios verdadero, porque de eso no tenían sospechas, porque le veían un hombre tan humilde, tan despreciado, que no sospechaban que era Dios. Sino, ¿por qué temieron los demonios? Por ver a Cristo tan sosegado. Lo que hace temblar al infierno es la paz. Cuando no nos inquietamos, el demonio se inquieta más. Le vieron con semblante tan lleno de majestad, con obras tan cabales, tan heroicas, que dijeron, este no es un hombre como los demás. Y entonces se puso a hablar Lucifer con sus satélites, con sus ministros, los otros demonios, y preguntaron, ¿qué hombre es este tan severo para los vicios de que nosotros nos valemos contra los demás? Si tiene tan olvidado el mundo y tan sujeta a la carne, ¿por dónde entraremos a tentarle? ¿Cómo esperaremos la victoria? Si nos ha quitado las armas con que hacemos la guerra a los hombres. Mucho desconfío de esta batalla. Y así comienza el duelo en el desierto y entra en acción Satanás. Primero Cristo ora a su Padre y le dice, Padre mío y Dios eterno, con mi enemigo entro en la batalla para quebrantar sus fuerzas y soberbia contra vos y contra mis queridas las almas. Y por vuestra gloria y su bien, quiero sujetarme a sufrir la osadía de Lucifer y quebrantarle la cabeza de su arrogancia para que la hallen vencida a los mortales cuando sean tentados de esta serpiente.
Os suplico, Padre mío, os acordéis de mi pelea y victoria cuando los mortales sean afligidos del enemigo común y que alentéis su flaqueza para que en virtud de este triunfo le consigan ellos y con mi ejemplo se animen y conozcan el modo de resistir y vencer a sus enemigos. Qué maravillosa oración de Cristo. En el desierto pidió al Padre, después de ayunar 40 días, que cuando seamos tentados, para darnos la victoria, el Padre se acuerde de que su Hijo fue tentado y por su victoria nos dé a nosotros la nuestra y con su ejemplo nos animemos nosotros. Pues bien, así comenzó la tentación. Dice la Madre Ágreda que era el día 35 del ayuno del Señor y duró hasta el día 40, o sea, 5 días de tentaciones, para que nosotros no nos inquietemos cuando alguna tentación molesta sea persistente un día y otro. 5 días estuvo Cristo siendo tentado. Lucifer se manifestó en forma humana, en apariencia muy refulgente como ángel de luz, y pensando que Jesús estaba hambriento después de semejante ayuno, le dijo lo que ya sabemos. Convierte, si eres hijo de Dios, estas piedras en pan con tu palabra. Y Cristo respondió lo que ya sabemos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. El demonio no entendió, pero no quiso darse por vencido y entonces le llevó hasta el pináculo del templo a Cristo y desde allí se veía mucha gente y le propuso que si le viesen caer desde tan alto sin recibir ningún daño, le aclamarían. Y entonces Cristo le dijo lo que ya sabemos. Si eres hijo de Dios, arrójate de aquí abajo, que está escrito, los ángeles te llevarán en palmas, como se lo ha mandado Dios, y no recibirás daño alguno. Mateo 4:6. También está escrito, respondió Cristo, no tentarás a tu Dios y Señor. Mansedumbre, humildad. Pero tampoco se dio por vencido el demonio. Y le llevó a un monte alto desde donde se descubrían muchas tierras y le dijo, todo esto que está a tu vista te daré si postrado en tierra me adorares. Qué arrogancia y qué mentira la del demonio, porque ofrecía lo que no tenía, pues la tierra y todo lo que contiene es del Señor y solo Él lo da y lo quita a quien quiere. Y entonces Cristo Rey le contestó, vete de aquí, Satanás, que está escrito, a tu Dios y Señor adorarás y a Él solo servirás. Y al decir esa palabra, Satanás le quitó al demonio el permiso que le había dado para tentarle y entonces le arrojó con todas las legiones de demonios que venían a Lucifer al infierno, tan a lo profundo del infierno, que estuvieron allí pegados y amarrados en las hondas cavernas por espacio de 3 días sin moverse porque no podían. Después que Cristo les permitió levantarse en lo profundo de los sótanos del infierno, se hallaron tan quebrantados y sin fuerzas que empezaron a sospechar que aquel que así les había vencido daba indicios de ser el Hijo de Dios humanado. Después de vencer las tentaciones tan persistentes durante 5 días, Cristo engrandeció con divinos cánticos al Eterno Padre. ¿No han pensado nunca en Jesús cantando, lo bien que cantaría? Si es hombre perfecto, todo lo hacía bien, tendría una voz hermosísima, varonil, bien timbrada, un oído perfecto, entonaría con un gusto. Pues Cristo se puso a cantar cánticos a su Padre. Y nosotros tenemos que conmovernos ante la mansedumbre, ante el amor inmenso de Cristo. Volvamos a Nazaret.
nos dice la Madre Ágreda, donde en su oratorio estaba la princesa de los ángeles, atenta al espectáculo de las batallas de su Hijo Santísimo. Y al mismo tiempo, para entrar en el conflicto de la tentación, peleó juntamente con el dragón, aunque invisiblemente y en espíritu, y desde su retiro anatematizó a Lucifer y sus secuaces y los quebrantó, cooperando en todo con las acciones de Cristo nuestro Señor en favor nuestro. Y cuando conoció que el demonio llevaba al Señor de una parte a otra, lloró amargamente, pero en todas las victorias que él alcanzaba del demonio, ella hizo nuevos cánticos a la divinidad y humanidad santísima. Y los ángeles enviaron a la reina la enhorabuena en cuanto Cristo hubo vencido. Y, habiendo sido compañera fiel y partícipe del trabajo y del ayuno de su Hijo, era justo que lo fuese también en el consuelo. ¿Y qué hizo el Hijo? Le envió la comida que los ángeles le habían servido, les mandó a los ángeles que la llevasen a su madre. Y como los pajarillos se habían puesto a cantar porque servían a su rey, al terminar la tentación en el desierto, los pajarillos se fueron acompañando a los ángeles hasta Nazaret, aunque con más tardo vuelo que los ángeles, pero muy ligero. Y entraron en casa de la gran reina y señora, y cuando estaba comiendo del manjar que su Hijo le había enviado con los ángeles, se presentaron a ella los pajaritos con los mismos cánticos y gorjeos que habían hecho en presencia del Salvador. Comió la divina señora de aquel manjar celestial y con ese alimento quedó recreada y fortalecida tras un ayuno tan largo. Bueno, pues así termina la narración. Ya no quiero ser más largo. Y después, en el capítulo 27, sigue un poco diciendo los altos fines del ayuno y soledad de Cristo en el desierto, las victorias que alcanzó del demonio. Pero lo que nos interesa es esa sintonía de corazones entre la madre y el hijo, cómo ella lo conocía todo, oraba con él, sufría con él, ayunaba como él se postraba en tierra, como él se comunicaba con los ángeles, como a él la homenajearon hasta las aves del cielo, como alegrándose la creación de la victoria de su rey sobre el enemigo, y como él se alimentó. Y ese alimento que le mandó Cristo con los ángeles en realidad era figura, anticipo del alimento de su propio cuerpo en la Eucaristía, que es el alimento que también nos manda Cristo con los ángeles. Se da a sí mismo a nosotros en este panis angelorum, escaviatorum, alimento de los caminantes, pan de los ángeles, que no ha de ser echado a los perros, dice el himno, sino que es para que nos fortalezcamos en las tentaciones, en el camino de la vida. Vivamos así la Cuaresma con María, y ella nos enseñará a orar, a ayunar y vencer con y como Jesús.